En 2019, Cool Hunter MX celebró su 10º aniversario. 2 años antes, habíamos sido testigos de una de las situaciones más complejas para la Ciudad de México. Hoy, a 2 años de la celebración de nuestra primera década, no solo el país, sino el mundo, enfrenta un replanteamiento de la realidad. Si el diseño debe de entregar soluciones a diversas problemáticas, ¿cómo hemos respondido como gremio en México? Para entender a dónde vamos, tenemos que entender dónde estamos y de dónde venimos. El modelo macroeconómico que regía el país era denominado hacia adentro, con una economía enfocada en la industrialización y producción nacional, misma que permitió el impulso del diseño como una rama profesional. Uno de los factores determinantes fueron las Olimpiadas. El comité organizador, dirigido por Pedro Ramírez Vázquez, desde luego la influencia de Lance Wyman y de un equipo como Eduardo Terrazas, Beatriz Trublo. El diseño lo veías en las paredes, en la ruta, en los murales, en la glorieta de Insurgentes, en la Paloma de la Paz. O sea, a partir de ahí, pues ya la palabra diseño se dio a conocer. Era la década del 70, cuando repasamos la esfera gubernamental, es muy criticada y creo que muchas veces con justa razón y con elementos muy objetivos. Con el presidente Echeverría, ellos decidieron que podría ser muy bueno en tener empresas que fueran compradas por el gobierno. Decían que para salvarlos de la bancarrota, otras porque les convenía, porque eran parte del discurso. Y en esas empresas participaron muchos grupos de diseñadores. A mí me parece increíble que a partir de este periodo presidencial de Echeverría fue donde más se abogaron por reformas y políticas públicas que propiciaran el crecimiento, la creación de grupos gremiales dedicados a defender esto, ¿no? Como Codigram, como el IMSE. Apareció el primer colegio de diseñadores, el Codigram. Se hizo el primer Congreso Internacional de Diseño Industrial en México. Fonacot fue una, Fonart fue otra, para la promoción de las artesanías. Bueno, Fonacot sigue vivo, ¿no? Pero en aquel momento hicimos un premio Fonacot, donde efectivamente se podía revisar lo mejor de las universidades y algo de eso se pudo producir. Digamos que como tal no podría afirmarse todavía de que siquiera hubiera habido una industria cuando fue la década como más prolífica en el diseño industrial. Una década con futuro prometedor, en la cual el intercambio intercultural entre profesionales de arquitectura y diseño que visitaban México para colaborar e impartir clases, proporcionaron una diversidad que sería pausada en la década siguiente, poniendo los avances de la disciplina contra situaciones extraordinarias. Después de todo este auge de los años 70, en los años 80 se fue un poco para abajo. Y ya en el 81-82 viene la crisis, caen los precios del petróleo, nos quedamos sin esos ingresos, vienen vencimientos de la deuda externa. En el 82 vino la devaluación, una hiperinflación. Las empresas se enfocaron en sus propias ventas. Su trabajo fue supervivencia. Y las autoridades encuentran la necesidad urgente de replantear el papel del Estado, ¿no? Porque cosas que había manejado el gobierno, las cierra, ¿no? Pensando en el sistema que tenemos en México, ¿no? Acaba este sexenio y volvemos a empezar en muchas cosas. Y empezó a haber problemas serios para muchos diseñadores, ¿no? Y al principio éramos muy poquitos, pero después fue creciendo más y más y más, y además en diferentes regiones de México. Claramente el proceso de privatización que empieza en la década del 80 incide en este campo y se empieza a restringir el recurso. Son gobiernos que ya no tienen ese poder en sus chequeras para fondear tanto. Ahí se empezó un fenómeno que es el diseñador que empieza a actuar por sí mismo. Ya no es
relacionado con alguna empresa. Dijo, bueno, pues si no me contratan, pues yo tengo que hacer diseño. Y efectivamente lo empezaron a hacer, y entonces había diseñadores que diseñaban, producían e incluso vendían, ¿no? Había tiendas increíbles, como por ejemplo Shop, ¿no? Con mucho diseño pop, digamos, ¿no? Entonces sí existían algunas instancias en donde se empezaba a ver el diseño. Donde el diseñador tuvo que revisar qué hacer, ¿no? Algunos inclusive utilizaron el salirse de su disciplina, ¿no? Y meterse con otra. ¿Por qué? Pues porque ahí había más trabajo. Entonces decían, bueno, pues sí, como diseñador industrial no gano mucho, a lo mejor gano más como diseñador gráfico. O algunos empezaron a invadir otras disciplinas porque sabíamos que teníamos la capacidad y creció de otra manera totalmente diferente. Entonces, sí, la transdisciplina la ha podido manejar el diseñador para poder ubicarse mejor en frente a la sociedad, ¿no? La innovación y el diseño nacional como parte de una cadena de valor para ser competitivo perdieron relevancia y, como consecuencia, hubo un desvinculamiento entre la industria y los diseñadores. Toda esta efervescencia de diseño viene de que como México se volvió un país maquilador, dejó de contratar diseño. Entonces estos diseñadores que en los 60, los 70, principios de los 80, los primeros 2, 3 años de los 80, trabajaban con industria, trabajaban con gobierno, trabajaban con proyectos relacionados a la cadena productiva mexicana, dejaron de tener chamba. Para 1994, pues se firma el Tratado de Libre Comercio, sale Salinas del gobierno, entra Ernesto Zedillo con una fuerte crisis económica y entonces ahí comienza a haber un retroceso de estas políticas públicas pensadas para el diseño. Con eso se consolida la apertura a nivel global de México, más que como un dador de creatividad y de potencialidad intelectual, como un dador de mano de obra barata. Junto con el Tratado de Libre Comercio que mencionas, es también un abandono brutal del campo y una nueva ola de marginación de los pueblos originarios. Y entonces eso lleva a toda una desestructuración de la vida social en el campo, en los pueblos, ¿no? Aparte entran todos los productos industrializados, dejan de ser como funcionales en este nuevo contexto, ¿no? La gente los abandona a favor de cosas baratas, que a lo mejor duran menos, que están hechas en China o lo que sea. Entonces, todos esos saberes también se empiezan a perder. Es que no estás al mismo nivel para poder firmar un tratado y creer que tú ya eres primer mundo y vas a poder estar compitiendo. Entonces, eso genera que muchas industrias que a lo mejor estaban creciendo, pues dejaron de poder competir por la serie de parámetros que se estaban poniendo. Te pones a competir con cosas que no vas a poderlo hacer, ¿no? Entonces, eso pues genera una recesión a nivel industrial importante. Esto trajo como resultado la llegada de compañías extranjeras y cierre de empresas nacionales que no pudieron competir en cuanto a producción y tecnología. En México se fabricaban en los años 90 el Xbox, por ejemplo, ¿no? Ahora todo se fabrica en China y de hecho pues una de las razones por las cuales cerró la compañía de mi familia fue porque no competíamos con el poder chino, ¿no? Es decir, nuestros productos, el costo de materia prima era el costo del producto terminado chino y ante eso no podíamos competir. Y a mediados de los 90, finales de los 90, empieza toda una nueva generación en el cual esa generación es el diseñador emprendedor. Es el diseñador que pone su propio taller, pone su propia marca, vende sus propias cosas, propios sistemas de distribución y de comercialización. En aquellos años, en lo personal, ya cuando entra a la universidad, yo creo que sí se hablaba de Barragán, sí se hablaba de algunos arquitectos mexicanos, pero el ambiente de aquellos años 90 era la copia de lo que ocurría en otros países. Sin decirlo en un sentido negativo o positivo, simplemente era. No llegaban tantas cosas y lo que llegaba era brutalmente atractivo y exótico. Usamos alguna revista que venía vieja de 3 meses atrás, ¿no? Porque además eso pasaba. No había internet, no había revistas al día, no había nada de eso, ¿no? Y Carmen sí era un referente y sí era comunidad. Nace la Galería Mexicana de Diseño con el objeto de crear la primera plataforma de diseño en México
el lanzamiento del diseño en todas sus formas. Y luego traernos diseño internacional, ¿no? O sea, traernos cosas de Europa que de pronto era, ¡ah! Esto que vi en la revista vieja, ¿no? Ya está aquí y lo puedo tocar. Y lanzamos también en Polanco las 85 marcas primeras de diseño. Para dar a conocer lo que era diseño en México, tuvimos que realizar algunas exposiciones internacionales. La gente no sabía que era diseño. Estamos hablando de finales del siglo XX. El desarrollo de nuevas formas y sistemas colaborativos y diferenciales fue el camino de supervivencia del diseño nacional durante las etapas de evolución. A principios del 2000, lo que yo consideraba como la aportación del diseño mexicano hacia el mundo era este redescubrimiento de nuestra cultura a través del diseño. Pues había una situación mundial, una crisis en Europa, que fue provocando que la industria creativa buscara estas nuevas formas de colaborar y de seguir desarrollando la creatividad por medio de estas vinculaciones con talleres artesanales y con esta recuperación de lo local, recuperación de la valorización de las tradiciones, ¿no? Creo que ahí empezó todo, más o menos, como a manifestarse. La transformación de la Roma y la Condesa, por ejemplo. O sea, la Roma era otro lugar cuando yo llegué a México. No había nada. Y la Condesa ya tenía estos destellos de lo que es ahora, ¿no? Creo que eso pasó, digo, yo estoy siendo muy centralista porque esto es pura delegación Cuauhtémoc, pero creo que esto es lo que empezó a pasar. Se empezó a transformar el uso del espacio público, o sea, las tiendas salieron de los centros comerciales y empezaron a estar a pie de calle, la gente empezó a usar los parques, se empezaron a hacer festivales, ¿no?, en el espacio público. Creo que ahí podríamos ver un inicio de esta transformación de la ciudad, que se empezaron a utilizar los espacios públicos y varias clases sociales se empezaron a mezclar otra vez y empezaron a convivir al aire libre. Y esto acarreó todo esto del el restaurante con la terraza, ¿no? El restaurante bien decorado, con un interiorista, el diseño de muebles, las tiendas, etc. Que se abrió el CAT, se abrió el Blend, Antara. Hubo, digo, un empuje muy fuerte en la parte culinaria. Restaurantes, no había restaurantes cuando éramos chiquitos, ¿no? Bueno, y un poco tal vez eso tiene que ver después con el tratado, ¿no? Que sin querer te vas dando cuenta y empiezan a aparecer muchas cosas nuevas. Hace 20 años, ¿no?, que empieza el Hábitat, ¿no? Norten y Bernardo. Eso fue un parteaguas también en el 2000, ¿no?, que aparece el primero como boutique design hotel. Entonces ya tiene la palabra design, ¿no? Pues que hoy sigues yendo al Hábitat y está increíble, ¿no? 20 años después que un design hotel no haya envejecido mal. Entre una cosa y otra me buscan Jesús Irízar, Óscar Núñez y Enrique García Guinaco al proyecto MOV. Pero de pronto Óscar iba a Nueva York, porque Óscar trabajó mucho con Héctor, y entonces iba a la feria de Nueva York, a la ICFF, y me dice, vámonos a Milán. Pero vámonos a exponer, existe esta plataforma, el Salón Satélite, y hay que enseñar que también hacemos cosas aquí en México y que estamos como con energía, con ganas de mostrar diseño. Y pues le hablamos a Héctor, Héctor, ¿quieres estar en él? Órale, va. Los fundadores de NEL fueron Edgar Núñez, Cecilia León de la Barra y yo. Y luego Núñez sale de NEL y se integran Emiliano Godoy, Ricardo Casas y Alejandro Castro. Y era este colectivo que en 2005 era... ¿Por qué no enseñamos lo que hacemos en México en Milán, ¿no?, como esta feria enorme? Pues de ahí fue con esta locura de aplicamos al Salón Satélite, nos aceptaron y pues nos fuimos ahí en la maleta, llevamos las piezas. Era por el placer de hacer locuras y experimentar y pues juntar como cabezas que piensan diferente y estar ahí. Colectivo NEL se convertiría en una referencia para las siguientes generaciones, pero este proyecto fue solo un ejemplo del crecimiento de la escena de diseño que estaba ocurriendo en México. Todo mundo y cada quien en su cultura dice que México está de moda. Yo creo que siempre ha estado de moda, ¿no? Porque siempre hay como algo que ver, siempre hay algo interesante. Se encontraba en el proceso de despertar la industria creativa nacional. Ya había claramente iniciativas que llevaban años trabajando. En ese entonces sonaba Ariel Rojo, Emiliano Godoy, Héctor Esragüe. Sonaban también mucho los hermanos Lara, ¿no? En ese entonces era EOS, Cecilia León de la Barra. Se empezaba como a construir un paisaje, ¿no? Como bien dice Rodrigo, había diseñadores que ya venían
años atrás planteando propuestas de diseño, pero esos años eran años importantes porque salía la primera y la segunda generación de la escuela de diseño más importante que ha habido en los últimos años en la Ciudad de México, que es Centro. Y básicamente había un cambio en el ecosistema y nosotros creo que desde el inicio fuimos parte de este cambio y generamos ya, por un lado, nutrido por los jóvenes que estaban haciendo cosas que se volvieron nuestros maestros y luego los estudiantes que se volvieron los diseñadores que ahora están en básicamente todas las estructuras que hay. Pero realmente en 2009, si tú hacías una exposición de diseño mexicano, tenías el 10% de lo que tienes hoy. Y eso lo vemos reflejado en todo lo que ha pasado con festivales. Bueno, Cool Hunter es uno de los digamos, protagonistas de esta historia. Pero si lo ves con los festivales de diseño, las exposiciones de diseño, etcétera, ves lo que ha sucedido con el Abierto Mexicano de Diseño, con Design Week, con las cosas que están pasando en Guadalajara, que están pasando en Monterrey, con Decode bueno, Albergue Transitorio en Guadalajara, etcétera. O sea, con todos estos festivales es que hay cientos de diseñadores que están presentando trabajo propio increíble, de un nivel de diversidad que no encuentras en otras partes del mundo. La verdad es que en ese momento no había mucha bibliografía sobre la historia del diseño en México. Hay ahí un interés por ir rescatando la historia del diseño en México, pero 2009 yo creo que es el año en el que muchas de estas cosas empiezan a gestarse y se empieza ya a mover pues lo que empezaríamos a conocer como una escena del diseño. Fue en este año, 2009, donde Cool Hunter MX comenzó a promover, apoyar y acompañar a proyectos y diseñadores, transformándose años después no solo en espectador, sino también en un accionario importante dentro del rubro. Como una reacción en cadena, comenzaron a tener más fuerza los emprendimientos, proyectos e iniciativas en torno al gremio del diseño. Yo creo que está relacionado mucho con las primeras generaciones que salieron de nuevas universidades. Es decir, Centro se fundó hace 15 años y creo que las primeras generaciones que empezaron a salir hace 10 años. Lo mismo pasó con CEDIM, lo mismo pasa con las universidades de Monterrey, que también hay una escena en Monterrey importante. La gente del norte tiene algo que no sé qué es, pero hay un tema energético, hay un tema de talento, hay un tema también del encuentro cultural con Estados Unidos. También cuando te acercas hacia la frontera, de alguna forma cambia la manera en cómo te ves, para bien y para mal. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, que no solo tiene que ver con las personas, sino que tiene que ver con lo que ha pasado desde el punto de vista de la INCO, de la gente para trabajar, o sea, su energía para trabajar en un contexto muy caluroso o muy frío. Esto también va moldeando a las personas. La geografía también, las montañas, creo que tiene mucho que ver. Un contexto adverso, porque el norte es un contexto adverso, árido. Por el mismo contexto adverso hay una energía de creación, o sea, natural, de salir adelante, de conseguir trabajo, de conseguirte tus propios medios. No tienes muchas cosas que te ayuden, entonces tienes que buscarlo. En Monterrey, al ser vecino de Estados Unidos y al ser muy industrial, se genera ahí una efervescencia en cuanto al diseño, ¿no? Pues es una historia que creo que distintas generaciones han de tener su versión. Yo considero que empezó fuerte a finales de los 90s, más o menos, pero muy silencioso. Realmente creo que en los 2000s es cuando toma forma y cuando estudios de diseño empiezan a surgir. Hay una leyenda, por llamarlo así. Se habla mucho de dos estudios importantes dentro del desarrollo de Monterrey que se traduce en lo que somos hoy, que era Menos 101 y Nacho Cadena. Ambos provenían de ser, ya te lo contará alguien regio de verdad, pero los dos provenían de ser practicantes de un diseñador, no sé si francés, suizo, sueco, que se fue a Monterrey. Pero principalmente yo lo asociaría mucho con la llegada de unos franceses, casi como también invisibles y desconocidos en la historia de Monterrey, o sea, del diseño. Cuando llegaron ellos, en el 97, para mí fue la primera vez que pude como accesar a un proyecto
independiente, creado por... Pues estos güeyes tenían, no sé, 32, 35 años cuando vinieron. Y decías, se puede hacer un proyecto independiente totalmente enfocado en creación, ¿sabes?, de diseño, de belleza. Que se llama Quadfaz. Y ellos, de alguna manera, iniciaron, te diría que un movimiento distinto. Inyectaron una energía distinta con una escuela suiza en esta ciudad. Y de alguna manera esta escuela suiza permeó hacia los diseñadores, de alguna forma. Algo que me encantaba de este estudio es que se ponían ciertos límites para trabajar. 3 tipografías, 2 colores, no imágenes. O sea, como un trabajo, como que ellos mismos se acotaban los recursos y con eso trabajaban. Y eso les permitió hacer un cuerpo de trabajo pues muy, muy consistente y muy potente también. Y de tener un panorama como muy sombrío y muy lineal y muy corporativo en el horizonte, decir, pues voy a tener que trabajar en el periódico, ¿sabes? Diseñando anuncios para los clientes del periódico, a decir, no, sí, se puede hacer un proyecto independiente, padre, interesante, que como encontrar tu propio camino, ¿no? Siento que eso como que a mí me abrió los ojos y también me dio como energía de decir, pues vamos a intentar nosotros hacer algo como que independiente. Eso es mucho el origen del espíritu creativo de esta ciudad. Ellos fueron una semilla importante, realmente. Toda esta escuela muy de retícula, mucho de orden, que obviamente era toda la contra del diseño mexicano en ese entonces. Y empezaron a influenciar cosas como a Gerardo Ortiz, como Menos 101, y a partir de ahí, Menos 101 creo que es como la cuna de donde surgen varios diseñadores con sus estudios propios. Y de ahí empezaron a darse este movimiento de diseño de muchas formas que la gente empezó a voltear a ver porque empezaban a pasar cosas de valor en esta ciudad que no se parecían a nada o que tenían una energía, como decíamos, muy particular y estéticamente se expresan de una forma muy particular. Empezaban a salir las agencias independientes como Face y unas fiestas así como que estaban organizando normal. Entonces era como ese ambiente de ir a fiestas que Face hacía los flyers, el diseño estaba padre. Ya había esta revista Page. Creo que en 2009, a lo que tengo así como memoria, como de forma rápida en Face, estábamos, creo que lo suficientemente establecidos. Teníamos también nuestro propio proyecto, nuestra publicación que se llamaba Page The Magazine. La revista Page y La Doméstica, esa es antes, esa era de Menos 1. Cuando se empezó a mover todo el ambiente de diseño en la ciudad, era como una guía de diseño. Una guía de la ciudad, de comida, de cultura, de hacer cosas. Entonces ahí es cuando yo me empecé a interesar mucho en la tipografía, mucho en el diseño en sí, más fino. Yo no tuve acceso, bueno, por una parte estudiaba en Puerto Vallarta, en una universidad en la UDG, donde éramos la segunda, tercera generación, no había ningún tema de material, no teníamos, particularmente yo no tenía ningún estímulo a mi alrededor que importara, o sea, tenía a lo mucho MTV, tenía VH1 y el flyer de pollos rostizados. Pues no sé, también pasó una generación que quería crear con referencias internacionales. Pues no me gusta lo que hay al lado, no me gustan las referencias que estoy viendo localmente. O sea, las 2 o 3 señales que tengo de fuera me encantan, las quiero como que emular o las quiero explorar. Y esa búsqueda de tener como estos estándares mucho más altos, pues creo que rápido llevó a Monterrey a un lugar pues, diferente, ¿no? Interesante y también distinto. Entonces, por alguna razón, yo termino viendo todo lo que está sucediendo en España. Nunca volteo a México tampoco. Entonces, cuando me muevo a Monterrey, empiezo a ver que estos diseñadores tienen una visión similar a la mía. No teníamos ni por aquí lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. No estamos conscientes ni del Cha, ni de Quique, ni de Magallanes. No sabíamos nada de eso, solamente teníamos la visión por fuera. Éramos jóvenes, todos, entonces éramos amigos que compartíamos cerveza los viernes. Muchos trabajaron juntos en Menos 101, otros, en este caso, por ejemplo, mi ex socia trabajó ahí. Éramos un grupo de amigos que coincidíamos y entonces en algún momento uno empezó a saltar, en ese caso fue Rick y Blas con el proyecto de Face, hoy Monumento,
brinca Sebastián y Mike en Anagrama y Gustavo, en este caso Vicky y yo hacia Futura, los chicos de Xavi, antes Normal, éramos eso, y éramos un grupo de amigos que empezó a diseñar. O sea, yo todavía recuerdo cuando empezó Futura éramos 2 personas y a veces el feedback provenía de gente de Anagrama, a veces el feedback provenía de gente de Face, porque le mandaba de que cómo ves este logo. Así es que creo que por ahí empieza más o menos. Ya en cuestión de los últimos 10 años creo que se ha consolidado muchísimo y muchos diseñadores obviamente ya forjaron o formaron sus estudios, influenciaron en cuestión de educación, a nivel corporativo, a nivel de marcas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa en Monterrey en todos los ámbitos musicales, estéticos, hay muchas disciplinas en donde se refleja todo esto, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene. Lo que pasa es que la definición de diseño mexicano, cómo se define, pues es muy relativo, ¿no? Yo creo que no se puede definir desde un punto de vista estético, no. Porque lo que pasa en Monterrey es bien distinto a lo que pasa en Guadalajara. Yo creo que obedece mucho al desarrollo del trabajo que ya se estaba haciendo por parte de diseñadores y diseñadoras muy relevantes en la ciudad en los últimos años, ¿no? O sea, Laura Noriega, los hermanos Lara, Juli y Renata. El que ya era Campamento, por ejemplo, también es un gran ejemplo. Entonces, creo que obedece al cómo los despachos, los estudios, las ferias, los espacios para exposición, para venta de diseño, tomaban cada vez más relevancia en la vida cotidiana. De alguna forma, los movimientos creativos en la ciudad se fueron dando, sí, en la década, digamos, finales de los 90, principios del 2000. Surgieron iniciativas como colectivos de diseñadores, tanto gráficos como el colectivo Hematoma, como industriales, el colectivo Exprime. Pues fueron estos movimientos como muy underground que se empezaron a generar de manera espontánea en la ciudad y que eso, de alguna forma, la gente empezó a hablar de eso, ¿no? Creo que poco a poco empezaron a permear a lo mejor en la gente para darse cuenta que había un movimiento creativo. Pero Guadalajara como ciudad ha sido siempre un semillero en la cuestión creativa, desde Barragán, el Dr. Atl, etcétera, ¿no? O sea, como personajes que de alguna forma surgen de Guadalajara o de Jalisco. Pues aquí en Guadalajara se encuentran todas las técnicas. Algunas sí son originarias de aquí y otras llegaron aquí por la migración de artesanos de otros estados, ¿no? Puedes encontrar cestería sintética y cestería natural. Puedes encontrar también la metalistería, la herrería, los telares de cintura, los telares de pedal, en lana, en algodones, ebanistería, trabajo en latón, trabajo en cobre, trabajo en piedras basálticas. También aquí, a pesar de que en Magdalena, que es muy cercana, también aquí se talla la obsidiana, también aquí en Guadalajara puedes encontrar talladores de obsidiana. Es una ciudad que tiene una riqueza de la transformación de los materiales de mucha tradición. O sea, antes era más complicado encontrar diseñadores que estuvieran haciendo algo contemporáneo porque había mucho rollo como de artesanía y no se vinculaba tanto el rollo artesanal con el diseño. Ahora cada vez más hay colectivos que están trabajando con artesanos, extranjeros que están viniendo a Guadalajara y a México en general a hacer proyectos con diseñadores mexicanos, con artesanos mexicanos, con fabricantes que usan materiales regionales. Y eso ha sido súper interesante y ha ido creciendo en estos años, pues. Esta gran industria, como podríamos llamarla, de artesanos, en el tema de alfarería, en el tema de barro, en el tema de vidrio soplado, en el tema de cerámica, etcétera. Eso hace que de alguna forma tengas como los medios y las herramientas para poder experimentar y poder generar proyectos, ¿no? Pues también tenemos muy buena manufactura en la industria. Hay muchas maquiladoras aquí, gente que hace procesos con control numérico, procesos de inyección. Entonces realmente tenemos como que las dos vertientes, la parte artesanal, la parte de la industria como tal. Eso lo mezclas y haces un crisol de cosas que puedes echar mano como diseñador. Mucho la labor que en la academia se hace al menos en Guadalajara, vamos a hacer proyectos, vayan a ver artesanos, vayan a ver industriales. Ese equilibrio que existe, como dice Sebastián, entre la industria y la artesanía, creo que también
hablando de personajes que han hecho estos vínculos, hablábamos de Laura Noriega, y Laura Noriega, pues ella también ha sido como responsable y dando clases también de meterse a esa línea, y eso va generando una escuela. Pero sin embargo, hay una anécdota cuando teníamos una firma que era EOS México, que íbamos a ferias a vender nuestros proyectos y a vender nuestros productos más que proyectos. Era una constante que los compradores siempre llegaban y decían, ¿por qué lo más bonito es de Guadalajara? Porque ya vimos a alguien que trae manteles, ya vimos a alguien que trae quién sabe qué. Y mi respuesta en aquel momento era, pues a lo mejor porque tenemos más tiempo para diseñar, ¿no? O sea, porque la ciudad en ese momento te permitía o permite eso, tener más tiempo para poder diseñar y poder aterrizarlo. Era una necesidad de convertir la ciudad, convertir nuestro contexto, convertir nuestras colaboraciones, conectar con nuestros colegas de una forma muy creativa, muy abierta y muy constructiva. Las colaboraciones comenzaron a crecer con una inquietud cada vez más notoria por utilizar materiales locales y técnicas artesanales con un lenguaje contemporáneo. No solo en Jalisco, sino también en la capital del país, los esfuerzos por destacar y sobrevivir, a pesar de las industrias extranjeras, llevaron a algunos diseñadores de moda a destacarse por el trabajo colaborativo a través de distintas propuestas. En México ha sido difícil convencer a los museos que la moda es importante y que la moda tiene que ser parte de su programación. En parte porque no había habido una investigación del diseño de moda en México. Se sabía poco quiénes eran los autores, si había colecciones, si había piezas que se habían conservado. Para mí en 2009 fue muy importante porque hubo 2 exposiciones y era importante ganar terreno. Una fue Rosa Mexicano, la mirada de 2 generaciones, en la Casa del Lago, que nunca había hecho una exposición de moda. Bueno, había hecho una pequeña presentación, exposición de moda sobre Julio Chávez muchas administraciones atrás. Y ahora Pacho Paredes e Itzel Vargas estaban en la dirección y curaduría del espacio y me invitaron a hacer una exposición sobre lo que yo quisiera. Y decidí hacer una exposición de moda porque es muy difícil acceder a espacios que quieran apostar por la moda en México. Entonces, esa exposición fue muy importante porque mostró el trabajo de Ramón Valdiosera y el trabajo de jóvenes diseñadores como Trista, Malafacha y Alejandra Quesada en ese momento. Y al mismo tiempo logramos hacer, junto con Juan Coronel Rivera, que ha sido la primera de 3 exposiciones que luego hicimos en Fomento Cultural Banamex, Vida y Diseño en México. Siempre el diseño de modas ha sido difícil, ¿no? Por la situación geográfica de México, porque hasta hace no mucho los industriales mexicanos pues desarrollaban las líneas de moda de Estados Unidos. Estaban produciendo para Donna Karan, La Perla, Levi's, ¿no? Etcétera, por la situación geográfica. Después llega China y un poco eso se revierte porque entran todas estas marcas enormes a México. En primer lugar, se levantan los aranceles de lo que se produce en China. Y además, pues los consumidores, antes que les parecía como muy sofisticado tener un Gap, ¿no? O un Old Navy, porque tenías que viajar a Estados Unidos a comprarlo, pues de repente esa sofisticación se acaba y nos viene a ayudar, ¿no? A que nosotros empecemos a consumir local. Hace 10 años traer marcas extranjeras pues era wow. Pues estaba muy chido que trajeras cosas de otros lados. Y ahorita creo que ya está más chido que traigas algo que está hecho en México. Que es justamente lo innovador, lo bien diseñado, que incorpora, ¿no? Otras áreas del diseño, como es la colaboración con artesanos, incluso lo bien hecho. O sea, lo que es muy interesante que está pasando en moda ahorita es que muchos de los diseñadores jóvenes han entendido el potencial de la vestimenta. Yo creo que depende mucho del diseñador, pero hay diseñadores muy políticos, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Sánchez Kane en el Palacio de Tokio, pues tiene que ver con una cuestión, ¿no? De género, ¿no? Con una cuestión también del cuerpo. Para mí te tiene que, también la moda te tiene que producir algo. O sea, te tiene que... Ódialo. O sea, odia mi diseño. No te estoy diciendo que te tiene que gustar, ódialo, pero que te produzca, sea asco, sea belleza, sea llorar. Tenemos que buscar nuevas respuestas. Lamentablemente, mientras más chico y más creativa quieras ser tu marca, más costoso va a ser el proceso de,
¿no? Si no quieres entrar a este fast fashion, que es lo que la gente no entiende de repente, oye, Bárbara, pero están carísimas tus piezas. Porque hay un proceso detrás que es carísimo. O sea, el desarrollar una prenda que no es masiva, el intentar hacer este show a la hora de presentarlas, todo eso es un costo extraordinario que muchas veces gente no las ve en las prendas. Pero es un proceso. La alta costura te permite experimentar, ¿no? No está tan ligado a al éxito comercial. Entonces permite que los diseñadores experimenten con formas, con telas, con colores. Cuando tú tienes una marca comercial, te tienes que pegar a ciertas normas, ¿no? Tienes que cumplir ciertos márgenes de utilidad, no puedes excederte de ciertos precios, entonces no puedes experimentar tanto como cuando no tienes un límite. Entonces, como no tienen esos límites, ellos experimentan, ¿no? Y de ahí los éxitos los empiezan a replicar. Y es cuando llega a las masas, y es cuando llegan a las cadenas como H&M, como Zara, pero eso sale de acá. Es una por otra, ¿no? O sea, si realmente quieres llegarle a todo el mundo con un precio accesible, es fast fashion. Que alguien produzca tus prendas por 3 pesos fuera de México. Si sí quieres llegar a todo el mundo, ¿por qué precio quieres llegar a todo el mundo? Yo no es un precio que quiero pagar. Si pudiéramos tener alcance a fabricar de una manera masiva cualquier diseñador, entonces sí es más fácil hacerlo democrático porque el volumen te va a hacer que bajes precios. Cuando tienes un taller que es chiquito, que produces con poco personal, que cortas a mano, que terminas a mano, pues al final eso tiene que encarecer la prenda y también no está mal porque lo hace duradero, ¿no? O sea, al final ampliar tu volumen y fabricar en masa pues hace que la calidad vaya bajando y eso quiere decir que te va a costar más barato y que lo vas a apreciar menos y que lo vas a tirar, ¿no? ¿No? Bajar el consumo, pero hacerlo responsable y consciente y comprarte algo que te va a durar muchas temporadas. O sea, ese rollo de que esté cambiando y cambiando y cambiando, pues así empezó la industria de la moda, pero no es real, ¿no? Está muy bien que mejor estés invirtiendo en piezas que te van a durar mucho, que son de buena calidad y que tienen una historia y que la historia está amiga contigo, ¿no? O sea, que la haces parte de tu vida. Los mejores vestidos de este país son las comunidades más vulnerables. O sea, si tú ves cómo se viste una señora Mazahua, cómo se viste un tzotzil de Chiapas, o sea, es increíble la riqueza en diseño, en la combinación de colores, en los plisados, en los bordados. O sea, son prendas que les llevan un año en tejer. Todos los conocimientos que se van pasando de madres a hijas, en esas fórmulas que vienen de cientos de años. O sea, una señora que broca en telar de cintura hace esas figuras haciendo cuentas mentales. Es una locura. Se nos olvida a veces este mestizaje en nuestra cultura porque lamentablemente las imágenes de moda que estamos expuestos, yo tengo uso de razón, son gente blanca en la portada, que ni son mexicanos, o sea, la modelo de X agencia, ahí en la portada, que no refleja este mexicano que va a leer esa publicación. Que hoy por hoy esté cambiando, sí, pero espero que no abordemos el tren de la moda, ¿no? Que estas publicaciones que hagan no solo para subir de ventas esta revista, sino para también darle un entendimiento a lo que la belleza viene, ¿no? O sea, porque lamentablemente muchas revistas se van con pongo a tal persona en la portada porque está de moda, porque estamos orgullosos de dónde viene y lo que está haciendo, pero ¿va a ser una vez o va a ser para siempre? Ese es lo que tenemos que continuar nosotros. Hoy hacemos una pausa y nos cuestionamos, ¿cuál ha sido el vínculo entre el diseño y los artesanos? Bueno, todo depende cómo quieres describir y catalogar diseño. O sea, la artesanía es diseño. Un cántaro, una olla, una jarra, tiene diseño. Toda artesanía utilitaria viene de solucionar una serie de problemas o de situaciones para resolver la cotidianidad. Los primeros diseñadores que yo les decía, oigan, ya dejen de hacer eso, por favor, ¿no? Que llegaban con una comunidad de artesanos y decían, dejen de hacer lo que están haciendo. Nosotros les vamos a traer el diseño, ¿no? Y van a vender tal cosa. Y hacían tonterías, ¿no? Y después de que hacían todo, se regresaban a la ciudad
a seguir haciendo lo que ellos hacían normalmente, ¿no? Y o sea, hoy es una falta de respeto, ¿no? Por la gente. ¿Por qué llegan y les desbaratan lo que han hecho por no sé cuántos años, ¿no? Y que es parte de su tradición, de su cultura, etcétera. Y principalmente el industrial, ¿no? O sea, sale de la carrera a trabajar con un artesano, no lo ve desde una perspectiva antropológica o social, lo ve como desde una perspectiva meramente económica y productiva. Entonces creo que ahí ya ese approach pues es súper grave, ¿no? Porque no lo está reconociendo como alguien que no es un medio de producción, que tiene conocimiento o es, digamos, es patrimonio hasta cierto punto, o sea, su conocimiento es patrimonio inmaterial. Tampoco podemos esperar que un muchacho que viene egresando de la Universidad del Diseño, 22 años, 23 años, 24 años, pues sea una gente madura. Yo pienso que esos encontronazos que reciben también ellos, porque no es tan sencillo, esos chamacos que salen, que vienen de mochileros y que rentan un cuartito y se meten, investigan y cometen errores y hay fallas. Incluso las mismas escuelas no hacen seminarios de metodología. Yo creo que eso sería muy interesante, donde las universidades que están mandando alumnos a trabajar con artesanos hicieran sus reuniones y dijeran, vamos a adoptar ciertos modelos de vinculación, porque sí, luego me espanta cómo, nada más así, pues vayan a ver qué sacan. Y lo único que estamos haciendo en esos casos es una vacuna antidiseñador. Las comunidades son muy sabias y le perdonan a la gente las cosas. Y con que vengas después y te disculpes, ya no pasó nada. O sea, ni te van a meter a la cárcel, ni te van a demandar, nada. Yo pienso que el tema es el respeto, ¿no? El respeto. Yo digo, si haces las cosas de buena fe, aunque salgan mal, está bien. Pero si haces las cosas de mala fe y salen bien, pues es doblemente peligroso. El estudiante, creo que, y esto es una cuestión académica también en las universidades y esto y el otro, están muy consentidos y sienten que como te digo, todo el sistema es para ellos, ¿no? Y todo revuelve alrededor de ellos. Y aquí justo se trata de romper esa estructura de decir, no, aquí en realidad tú y los artesanos están en el centro y este proyecto sí revuelve alrededor de ustedes dos. Se han vendido así porque desde la escuela los educan así. Es que tú eres el que vas a llevar y encaminar la mano. Y resultamos siendo los productores artesanales mano de obra barata. Es que yo te di la idea. O mano de obra bien pagada, pero soy el diseñador fulano de tal y ayuda a cierta comunidad. En primera, ninguna comunidad le habla a un diseñador para que se acerque. Porque no es nada más porque yo estoy agradecido con la... No, espérame. ¿Qué está pasando al interior? También tiene que haber transparencia y trazabilidad en cómo estoy trabajando con ese grupo. No es, otra vez, esta cuestión de la individualidad occidental, es que yo estoy logrando llegar a Nueva York, a una pasarela. Ok, qué interesante. Y social y culturalmente, ¿a quién te debes? Los diseñadores van a buscar ese producto para generar un intercambio monetario con otras personas fuera de la localidad o un nivel más alto económico. Es el vínculo. Yo he colaborado con muchos diseñadores y en su mayoría solo traen fotos de Pinterest. Y en nuestros países, porque yo creo que somos los países latinoamericanos, tiende a haber una asimetría y una visión jerárquica del artista, del diseñador y del artesano. Incluso la palabra artista popular pretende, a través del agregarle popular, a darle un nivel más alto que el artesano. Yo creo que si lo ves de esa forma y agarramos de cada país en Latinoamérica un representante, te empiezas a dar cuenta de que lo que los une a todos es este vínculo a lo vernáculo de cada lugar. Y lo vernáculo por lo regular tiene mucho que ver con lo hecho a mano. Entonces, lo que empieza a definir un poco el diseño contemporáneo de Latinoamérica y de México
es esa calidad de inclusión al artesano, pero también de inclusión a la historia que trae el artesano. O sea, es un diseño enraizado. O sea, el diseño, los productores artesanales lo tenemos implícito. A lo mejor a veces no nos arriesgamos por el miedo a la estructura social. No, esto es lo que yo hago, esta es mi cosmogonía, este es como la firma local, no puedo hacer otra cosa. Y la industria educativa del diseño, pues te permite experimentar con algo que es más que nada imaginativo, ¿no? Porque a la práctica a veces no se logra. Nosotros apostamos a la vida, a que los tejidos sean correctos, a que los tejidos sean sólidos, sean fuertes, haya comunicación. Para nosotros un principio básico es la comunicación, o sea, comunicar, hablarnos, entendernos. Y entre más diferente sea la persona con la que te vas a comunicar, es más enriquecedora. Por eso es que la parte interpersonal es tan importante, ¿vale? Si tú quieres establecer una relación con un artesano, lo que yo digo es, trabájala. Durante 15 años, trabájala. Ven, estate pendiente, trabaja con ellos, que ellos aprendan, ¿no? De ti y tú de ellos. Está ahí cuando te necesitan. Yo creo que una de las cosas importantes que Laura Noriega, por ejemplo, hace, o Colectivo, o mucha de la gente que has mencionado, es que ellos tienen una presencia continua con los artesanos. Cuando ya tú tienes una conexión de ese tipo, casi todo es posible. ¿De quién es el conocimiento? ¿De la gente de Monte Albán? No, es de todos los pueblos del continente. ¿Quién es el dueño de ese conocimiento? Todos. Los de ahorita no, también los de hace 500 años y de 1000 años. ¿Quién se puede apropiar de? ¿Quién es el estúpido que dice, no, este conocimiento es mío? Estamos peleados con esta visión educativa del caudillismo. Él tiene que ser la salvación. No, creo que somos todos en grupo, somos todos en colectivo. De hecho, hasta la educación tiene que ser colectiva. De acuerdo a Wikipedia, el término diseño social tiene matices diferentes según el contexto donde se utilice. Estos pueden ser dentro del mundo del diseño, dentro del activismo social y político y dentro de la investigación científica. O sea, a mí sí me parece un error y me preocupa que en las escuelas, por ejemplo, se esté reproduciendo la idea de que hacer diseño social o diseño significativo es ir con artesanos a decirles cómo hacer sus cosas. Eso genera un nivel de daño enorme. Y por todos lados hay diseñadores que en su currículum quieren tener que trabajaron con artesanos porque nos enseñan en las escuelas. Y simplemente es la buena intención de llegar con toda tu lana a decirle a alguien que tiene una tradición de 4000 años cómo hacerle para vender mejor en el mercado que a ti te interesa, ¿no? Y te tomas la foto y ya hiciste diseño social, ¿no? Seguimos en el entendido de que el diseño debe obedecer a la industria y debe de obedecer a fines capitalistas. Es muy complicado desvincular la práctica del diseño con algo que obedezca a fines privados o empresas privadas, corporativas. La problemática cuando hablamos de diseño social surge porque el diseñador es consciente de alguna forma, o el gremio de diseño es consciente de que no ha sido muy útil socialmente. Por eso ha generado un conflicto el hablar de diseño social, el si todo diseño tendría que ser social, ¿no? Cuando, el 70% de las expresiones de diseño que hemos visto en los últimos 10, 15 años carecen completamente de una relevancia social al punto en el que el diseño para la persona de a pie tiene que ver exclusivamente con imprentas, objetos de lujo. Obviamente, desmitificar el hecho de que el diseño social es, como decimos, no es para la gente de escasos recursos que no tiene manera de pagar un diseño o tal. Pues tiene que haber diseño en todo, incluso en las casas del Infonavit tendría que haber una solución de diseño. Estuvimos dando varios workshops en el norte del país y las casas tienen 2 10 de altura. Pues como en un lugar de tanto calor no piensas en tener un poquito más de altura. Ah, no, pues es que es economía, ¿no? Pues, las casas son más chaparritas por bajar los recursos. Pero si metes diseño en eso, ¿sabes qué? Si le metes un poco más de esto, las orientas de tal manera, pues les va a funcionar bajarle la tarifa del aire acondicionado, a que no tengan que estarse metiendo a las 2 de la mañana a remojarse un tanque para que se puedan enfriar las personas, porque pues es la solución que ellos le dan.
A mí me parece innecesario pensar en arquitectura social. O sea, es absurdo porque me parece un pleonasmo. O sea, toda la arquitectura es inherentemente social. Porque se trata de habitar con otras personas, con un ambiente, un entorno vegetal, animal, climático, etc. Por demasiado tiempo los arquitectos pensamos en nuestro propio objeto como aislado en su propio predio de todo lo que está alrededor de ellos, pero eso es un error. Desde el momento en que nos enseñan a los arquitectos de que tienes que estudiar el asoleamiento, ya tienes una relación con algo que está a miles y miles y miles de kilómetros de aquí y que nos afecta a todos de formas similares o distintas. Creo que más bien fue una ficción y un error la construcción de la arquitectura como algo que no es social o político, sino altamente tecnificado y mercantilizado, que ya hoy es muy difícil argumentar para hacer una arquitectura que sea solamente de ese carácter. Se puede confundir arquitectura social con el hecho de que yo venga a regalar el diseño, ¿no? Con el hecho de que yo crea que ellos piensen, ay, que viene asistencialmente a ayudar a la colonia. No. O sea, para mí la arquitectura social es un mal concepto, ¿no? Y creo que el diseño social es un mal concepto. Creo que si tú no cobras por lo que diseñas, si tú no cobras por tu trabajo, entonces ahí sí estás dañando tu profesión. Y deja de que dañes la profesión, te estás dañando tú solo. Lo que tienes que es que adaptarte a la situación económica del entorno. Es decir, no vas a cobrar lo mismo en una colonia popular que si cobras en una colonia de altos ingresos. Eso es efectivo. Y tal vez puedes ganar lo mismo. La diferencia es que en unos haces más proyectos que en otros. Entonces, lo que no ganas en una casa lo puedes ganar en cantidad en otras. La verdad es que Isla Urbana lo conozco hace muchos años. Renata Fenton trabajó conmigo, somos grandes amigos, hemos hecho proyectos en conjunto y creo que soy su fan número uno, ¿no? Además, creo que no solo están haciendo un proyecto con un beneficio social y ambiental enorme, sino que tienen el corazón en el lugar correcto y lo están haciendo bien. Cuando empezamos el proyecto, no teníamos ninguna claridad de cómo se iba a fondear el proyecto. Se nos ocurrió hacer una empresa que pensábamos que se podían vender sistemas de captación a las personas que tuvieran más recursos y tal vez con las ganancias de esos proyectos podíamos fondear los proyectos en las viviendas de bajos recursos. A partir de más o menos el tercer año de trabajo, se nos empezó a acercar el gobierno de la delegación Tlalpan, porque la delegación Tlalpan es una delegación que tiene un enorme número de personas que no están conectadas a la red y dependen mucho de pipas. De hecho, la alcaldía de Tlalpan hoy gasta alrededor de 130 millones de pesos al año subsidiando pipas. Entonces resulta que para varios de estos gobiernos contratar para poner sistemas de captación pues tiene mucho sentido, tanto social como económico incluso. A finales de la década del 2000, los comienzos de iniciativas como Design Week México y La Lonja manifestaban la consolidación de una nueva escena de diseño en México. En cuestiones de qué sucedía en el diseño, pues proyectos como Design Week acababan de arrancar. Creo que ni siquiera se entendía que era algo de promoción al diseño nacional. Design Week había arrancado más como un recorrido por tiendas ya existentes en Polanco, ¿no? Poco a poco fue evolucionando, pero en ese momento acababa de arrancar ese proyecto. Bueno, empezamos con proyectos como Design House y la ruta del diseño y cómo se tejen las historias entre la industria y el diseño. Hace 13 años como que pensamos que teníamos que hacer un proyecto de regreso a México. Y se nos ocurrió que en México no había ninguna plataforma tal cual como que pusiera a las industrias creativas en el centro y pues empezamos a crear Design Week México. Como que estábamos pasando por una transición específica de Design Week, porque habíamos empezado con un proyecto como muy chiquito y lo llevamos a los museos federales. Entonces como que de repente, no me acuerdo, la verdad si fue 2009 o 2008 que hicimos la primera exposición de diseño industrial en el Museo de Arte Moderno, que la verdad fue la primera exposición de diseño industrial que se hacía en ese museo y en un museo federal después de 40 años. Entonces creo que como que empezaba esta como visualización de las industrias creativas a través del objeto. El Corredor Cultural Roma Condesa también acababa de arrancar y trataba de impulsar no solo las galerías de arte contemporáneo, sino esta incipiente escena del diseño. Y
literalmente no había espacios dedicados al diseño en ese momento, ¿no? Archivo, diseño y arquitectura no existía. Inicialmente como que tenía una vocación de coleccionar, ¿no? La visión del proyecto era reunir un acervo de diseño mexicano, o sea, coleccionar diseño mexicano. Y nosotros quisimos dar un giro más bien hacia la investigación. El objetivo de Archivo tenía que ser experimentar, no solo presentar. Por ahí de 2009, 2010, la lonja mercantil, que hoy se llama solo La Lonja, pero en ese momento era La Lonja Mercantil. Empezamos a buscar dónde vendíamos, ¿no? O sea, yo aunque hago gráfico, era, ¿qué hago? ¿Cómo vendo mi chamba? ¿Qué más hago? ¿No? Hicimos una marca y la empezamos a vender en La Lonja. Entonces, en la parte comercial se empezó a volver una cosa muy importante, porque ya no nada más era, hago diseño por el amor al arte, como le llamaban. No, hago diseño porque tengo que pagar la renta, tengo que vivir bien, bueno, lo mejor que pueda. Proyectos como La Lonja le ayudaron al diseño a decir, no nada más es una cosa cultural, es una cosa comercial, es una cosa que a nivel económico le representa una parte importante al Producto Interno Bruto. Es un tema económico que genera empleos, que genera, pues, que genera un movimiento económico importante, ¿no? Entonces, creo que más allá de nada más salir y decir, ay, quiero hacer cosas bonitas, las voy a hacer, pero voy a ganar dinero de esto, ¿no? Tengo que hacerlo. Y entonces se establece una plataforma comercial para promover el diseño nacional. Y empieza esta idea de consumir local, de apoyar lo hecho en México, ¿no? Ya por una suerte de clase media mexicana que está interesada en lo local, que se da cuenta que hay diseño y que hay interés. Cuando nosotros abrimos Ángulo Cero existía Galería ADN, que ellos también, que están en Polanco, que ellos ya llevan muchos años, no sé cuánto lleven, pero ya llevan bastante. Y ellos sobre todo se especializan en diseño histórico. Ellos son los que venden las piezas de Barragán, las piezas de Don Shoemaker, las piezas de Clara Porcet. Estaba también ya Casa Gutiérrez Nájera en Querétaro, ¿no? Que hacían también, ya empezaban a hacer ediciones de objetos. Y después llegamos nosotros, está Trubé también, que sigue estando Trubé con Javier Carral, que él igual es más de antigüedades y más de piezas históricas. Gracias a los alcances de la globalización y a los avances tecnológicos, la dinámica de trabajo en los rubros creativos comenzó a cambiar debido a las herramientas digitales como Instagram, Behance y programas de diseño, transformando para siempre las formas de colaboración y comunicación. La comunicación y la difusión por medio del Internet y las redes sociales, etcétera, vinieron a apoyar también a toda esta industria, ¿no? A tener una voz, porque era muy difícil acceder a las publicaciones impresas y ahora es muy fácil comunicar lo que estás haciendo. Y entender cómo se están haciendo las cosas del otro lado súper rápido, ¿no? O sea, Puedes vender por Instagram, ¿no? O sea, tranquilamente, o sea, puedes estar en cualquier parte del mundo y vender y promocionarte y hacer buenas fotos. Antes tenías que ir a un blog, o antes tenías que estar en Los Ángeles, o antes tenías que ir a Europa para medio entender un poco. Algo muy importante fue la creación de los blogs y del contenido y de las redes que difunden el trabajo. Por ejemplo, Cool Hunter, revistas como Clocal, Código. En arte, bueno, estaba un poco La Tempestad. También estaba Folio, por ejemplo, ¿no? De Benazzini, que también era como hasta el formato era muy interesante, esta gaceta que parecía periódico, que ibas al Sena y la agarrabas gratis y tu cuate estaba en la portada y órale, qué buena onda. Y eso también iba haciendo como esta parte de gremio, ¿no? De que hay como todas las partes que van sucediendo, no nada más los que producen, pero también la gente que habla de ellos y que critica. Pero todos estos medios y también digitales ayudaron mucho las redes sociales. Porque entonces van creando una fortaleza. Yo cada vez que veo pues, un post, ¿no? de Cool Hunter de alguien que está haciendo algo en Monterrey, en Mérida, en Morelia, o sea, me da muchísimo orgullo ver la calidad de los proyectos. Ese sentido de pertenencia que nos hacía falta desarrollar, ¿no? Muchas veces era por la falta de información que teníamos sobre el tema, ¿no? Entonces, a nivel de información, era importantísimo empezar a ver en las publicaciones lo que se hace aquí, porque lo que nosotros veíamos es lo que se hacía en Italia, lo que se hacía en Estados Unidos, lo que se hacía en los países nórdicos, en Japón, ¿no? Me acuerdo por ahí de Designaholic con Jorge Diego, que andaba dándose sus rondines en los diferentes
Design Week, en el Abierto Mexicano de Diseño, siempre al pendiente de Monterrey para Guadalajara, Ciudad de México. Y en esta misma línea, pues los esfuerzos de Cool Hunter MX por siempre estar en qué es lo más fregón que está pasando ahorita, dónde debo estar, dónde tengo que estar sacando nota y sobre todo alejándose de esta conceptualización común del diseño. Vamos a encontrar qué publicar en temas que antes no lo pensarías. Entonces esta identificación de Cool Hunter MX por decir veo valor acá, donde quizás para otros sería difícil identificarlo. El reconocimiento y la validación de instituciones internacionales también dieron al diseño mexicano nuevos significados, ampliando la oferta de festivales que atrajeron nuevos públicos bajo una programación que reunía actividades y espacios de discusión en torno a estas disciplinas, celebrados en diferentes fechas del año. Para mí, ese proyecto que hubo en 2012, el MoMA Destination México, para mí fue un parteaguas. Donde nosotros fuimos coorganizadores y donde aprovechamos este momento de investigar todo lo que hay en el diseño de México, porque literalmente hicimos un inventario del diseño en México para hacer también el primer directorio del diseño en México. Y aquí también, y creo que esto es importante, entró esta idea de, ok, si hay una exposición en el MoMA, pues la imagen que no sea el del MoMA, que sea una imagen de México. Y los estudiantes de centro diseñaron toda la imagen de Destination México, todo el ambiente de cómo fue presentado fue diseñado ya por los estudiantes. Ver las tiendas de MoMA, que son un referente, repletas de diseño mexicano. A partir de ese proyecto de MoMA, el Museo de Artes y Diseño, el MAD de Nueva York, se interesó en hacer una exposición sobre diseño latinoamericano, en el que México estuvo incluido y en el que me incluyeron a mí. Pero también aquí, por ejemplo, ese proyecto de MoMA impulsó que las tiendas de los museos, que no lo tenían, empezaran a vender diseño mexicano. MoMA impulsó que varios de los museos de arte tuvieran diseñadores mexicanos. El Tamayo no lo hacía, ¿no? Y ahora la tienda del Tamayo es una referencia en cuanto al trabajo de diseñadores mexicanos. Entonces, creo que ese proyecto fue muy importante para visibilizar no solo una, sino dos generaciones de diseñadores. Cuando las plataformas democratizan la posibilidad de expresar una propuesta, el valor de las ideas es el que se vuelve relevante. Y quien tiene más constancia y relevancia en el valor de sus ideas es quien destaca. Y hay plataformas que permiten manifestar esa constancia, ¿no? Y otra parte importantísima también es la difusión por medio de las exposiciones, la creación de Design Week, del Abierto de Diseño Mexicano, de Campamento y de todas las otras ferias que a veces son encuentros de diseño, congresos, que son importantísimos también para seguir fortaleciendo el gremio. Es bien interesante platicar de esto. Hay muchas plataformas que están sucediendo ahorita. Caravana, Campamento, hay muchas que tienen distintos como objetivos. O sea, para plataformas o empresas de diseño que venden más en menudeo, venden más la pieza única, el trabajo casi medio artesanal, así hecho a mano y tal, yo siento que esas plataformas funcionan muy bien. Conectan al público general con el diseñador. Nos dimos cuenta de la importancia que había de crear una plataforma de apoyo y difusión al diseño mexicano, que nuestros clientes y toda la sociedad en la que vivimos tuviera la participación y sobre todo la cercanía de saber qué es lo que se estaba haciendo en México, ¿no? Porque mucha gente lo conocía a través de revistas o lo veía, pero no tenía esa accesibilidad a tocar, sentir, vivir el diseño de México más de cerca. Fue por eso que decidimos crear Campamento, ¿no? Hacer una feria de diseño 100% mexicano en nuestra ciudad. Al principio éramos 20. 30 que formamos pues este festival para celebrar todas las disciplinas de diseño. Lo que queríamos era como que festejar y acercar el diseño a la sociedad, que fuera un festival que no fuera solamente de diseñadores a diseñadores. Entre todos dijimos, vamos a hacer como 30, 40 eventos nosotros. Y se inscribieron por la convocatoria abierta que hicimos con muy poco tiempo, más de 200 eventos. Entonces, el gremio estaba ahí, estaba necesitado de plataformas de exhibición y tenía el trabajo listo para exhibir.
Evidentemente, la calidad del trabajo que ha ido creciendo con los años, pero ese primer año a mí me voló la cabeza. En los últimos 10 años en México yo creo que sin duda han pasado muchas cosas, o sea, de entrada eventos como Mextrópolis, o sea, el mismo Festival de Arquitectura Ciudad ha logrado crecer de una manera que hace 10 años ni siquiera estaba planteada, ¿no? Cuando simplemente era un congreso de arquitectos para arquitectura. En Pictoline iba a ser medio autoflores, pero por ejemplo, o sea, creo que el hecho que pudimos hacer el año pasado la Bienal de Ilustración, la primera Bienal de Ilustración, y el tipo de respuesta que recibimos, pensamos que era una buena idea y lo sacamos así al mundo de la convocatoria, y la verdad es que el recibir una respuesta tan grande, pero sobre todo de la calidad de los ilustradores, pues sí fue, o sea, una sorpresa, no por menospreciar de que no está tan chido, sino nomás como una evidencia de lo que ya nos imaginábamos, ¿no? Así como en México hay un nivel muy, muy, muy alto. Hay muchas plataformas, pero falta esta exigencia y esta autocrítica. Ya tenemos la cantidad, ahora tenemos que enfocar esfuerzos para que sea calidad. La gente va a buscar siempre la información valiosa, ¿no? Y quien se la haga llegar de una forma como, pues muy, muy fácil de entender o muy sencilla y muy sin rodeos, creo que siempre va a tener como la de gana. Inmediatamente después de los sismos, como la necesidad de resolver temas urgentes y pensar cómo desde el diseño de alguna manera se podía contribuir a resolver la urgencia y la crisis que había en ese momento. Y creo que hubo ejemplos increíbles como Verificado 19S, que para mí es una de las iniciativas de diseño más exitosas y relevantes de este país de los últimos 15, 20 años, aunque quizás nadie lo entienda o lo presente como una iniciativa de diseño. Y creo que fue justamente el abandonar como esta cosa de que para ser diseñador necesitas pensar en tu branding y en tu marca y en tu pitch, y pensar en una situación como urgente de resolución de un problema que nadie tenía la respuesta, ¿no? Y justamente fue una iniciativa comunitaria, ¿no? O sea, que se generó a partir de muchos esfuerzos simultáneos, que al final acabó siendo un proyecto de diseño súper redondo. Pero bueno, yo estaba incomunicado y finalmente llegué a mi casa, donde sí tenía luz y por lo tanto internet. Y ahí fue donde realmente me di cuenta de la escala y la magnitud de lo que había sido ese sismo. Y lo que empecé a hacer fue investigar en Twitter, sobre todo, y en internet, pues, qué se había caído y dónde. Aquí es importante decir que yo soy parte de muchas redes de activistas, de personas que se preocupan sobre la ciudad en muchos temas, desde los que tienen la agenda de movilidad y del ciclismo, los que tienen la agenda de luchar contra la corrupción inmobiliaria, los que tienen la agenda de una visión ecológica y de la megalópolis, pues. Y entre todos, como estamos tan acostumbrados a mirar y observar y comentar sobre la ciudad, ya teníamos un entrenamiento para leer el desastre. Y no solo teníamos ese entrenamiento, sino que teníamos redes que nos unían. Y eso fue lo que me permitió a mí también como salirme un poco de mi propia experiencia y conectar con esta experiencia, esta conciencia colectiva de ciudadanos que estaban observando esta ciudad. Para las 3:30 de la tarde yo ya había tomado varios reportes de colapsos, los había cruzado para verificar que realmente fueran ciertos. Y empecé a colocar en un mapa en internet estos puntos. Mientras sucedía esto, yo recibí una llamada de un familiar que me pidió que fuera a revisar si una persona conocida y querida estaba bien, porque sospechaba que pues, su edificio se había caído. Y cuando me dice la dirección, me doy cuenta que yo ya había leído esa dirección en los reportes, lo confirmo. En ese momento empecé a sentir un miedo que nunca había sentido en mi vida. Mucha gente habla de tener un miedo paralizante. Yo sí sentí como lentamente mi cuerpo empezó a paralizarse hasta mis dedos.
porque sabía que yo iba a tener que salir a la ciudad, a ese caos que yo ya sabía, ya me había enterado que existía gracias a esta conciencia colectiva, y posiblemente encontrar, o no encontrar a esta persona porque no vivía ahí, o quizá encontrarla sin vida. Entonces, antes de salir a buscar a esta persona, yo tomé este mapa, lo hice público, accesible a cualquier persona, y lo compartí con estas redes de personas que estaban pues observando, ¿no?, la ciudad. Y me fui. Pasaron 2 horas. Afortunadamente encontré a esta persona con vida y me esperé con ella. Era una señora de la tercera edad. Hasta que llegó un familiar por ella. Se había ido la luz, logré comunicarme de nuevo y en eso me entero que este mapa se había vuelto viral, que ya tenía más de 1 millón de vistas. Y no solo eso, que era un desastre. Era un desastre el mapa. No estaba bien gestionada la información y la intención de poder compartir ese conocimiento colectivo pues no se estaba llevando a cabo. Entonces, dado que ese mapa ya había obtenido mucha visibilidad en medios, se convirtió en una herramienta clave para poder articular todos los conocimientos y habilidades de quienes ya estábamos tomando acciones para poder mitigar los efectos de este desastre. La siguiente mañana pues nos reunimos y ahí después de 2 horas surgió Verificado 19S. Y ahí empezó una odisea de varios días, de 10 días en total, en lo que estuvo activo Verificado 19S, en la que nos dimos cuenta que nuestro trabajo no solo era informar qué estaba pasando dónde, sino que tan rebasado estaba las capacidades del Estado para poder responder a esta situación, que no era suficiente decir, oigan, necesitamos esto acá. Sino teníamos que empezar a gestionar el transporte, incluso a brokerear. O sea, esa fue una función que solito surgió y que nos dimos cuenta una vez que ya lo estábamos haciendo, que estábamos consiguiendo recursos, algunos extremadamente costosos, como una grúa de 4 toneladas que costaba $500,000 para poder llevarlo a los sitios de colapso y poder así brindarle herramientas a los rescatistas que estaban arriesgando sus vidas con muy poco equipo y así salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y eso fue Verificado 19S. Fue un momento muy álgido en el que varios tuvimos la oportunidad de poner en marcha nuestras distintas disciplinas en una colaboración radical para salvar vidas. Y no fue la idea de una persona u otra. O sea, yo solo hice un mapa. Pero los visitecas, que son los que llevan años pidiendo derechos para los ciclistas, son los que movieron todos los insumos que conseguimos para poder salvar vidas con mayor celeridad y seguridad. Los institutos de ingenieros y todas esas capacidades y esos gremios, los que pudieron con nuestra información llegar a los sitios más rápido y poder evaluar estructuras. Entonces, lo que sucede en Verificado 19S es que estas diversas y grandes y pequeñas, múltiples comunidades de personas que todos saben diseñar dentro de sus propios contextos, se juntan con un objetivo en común y durante la emergencia trabajamos en conjunto y mejoramos procesos y continuamente iteramos para poder brindar los servicios que estábamos dando y permitir que ese proceso corriera. Pero lo que nos estaba moviendo era esa emergencia y la emergencia era muy tangiblemente salvar las vidas que continuaban en riesgo en ese momento. Y lamentablemente eso solamente dura una ventana temporal muy, muy pequeña y llega un momento donde pues ya no hay posibilidad de rescatar a personas con vida. Llega un momento donde ya todos estamos agotados, de que hay personas que no han dormido por 3, 4, 5 días, hay personas que tienen que regresar a sus trabajos porque los van a correr si siguen ahí metidos ayudando. Entonces vamos regresando a nuestras comunidades de donde veníamos, con un cambio muy radical que es que ahora ya estamos conectados. Por eso decíamos mucho en Verificado 19S, no nos soltemos. Ya nos dimos a la cara, ahora no nos soltemos. Entonces yo confío en que no es necesario tal cual diseñar un Verificado 19S que con un botón se reactive, que sea un proceso diseñado a priori, sino permitir que la emergencia llegue y que nosotros tengamos esa emergencia para poder ya después diseñar en conjunto. Y creo que ahí está el protocolo y ahí está el diseño de Verificado 19S. Es mantener esas redes de colaboración vivas, es seguir
entrenándonos en nuestras propias disciplinas y nuestros propios saberes y estar listos para colaborar de nuevo colectivamente y con el objetivo de salvar vidas cuando vuelva a presentarse un sismo. La cantidad de información basura que hay hoy en día, que también genera consumo de energía. Es decir, tenemos hoy en día que cuestionar todo. Pues yo me gradué en 2002 y salí de la carrera pensando, ¿ya es todo? O sea, como, ya soy diseñador, ya nada más es como de salir a buscar trabajo y punto. Siempre he dicho que el diseño no se debería de enseñar en las universidades, se debería enseñar en las primarias. ¿Por qué digo desde la formación básica? Porque el diseño o el pensamiento del diseño es una estructura de raíz, es una especie de sistema operativo que te permite aprender y desarrollarte de cierta manera. Si te esperas hasta la universidad a que te digan cómo investigar, yo creo que ya vas súper tarde. Entonces es algo que se tiene que aprender desde niño. Yo diría que la principal necesidad en el ámbito educativo es de que se empiecen a forjar a diseñadoras y diseñadores que tengan una capacidad de análisis y crítica muchísimo mejor formada. Yo creo que la escuela sí, obviamente es muy importante tener las bases adecuadas para ser un buen diseñador, pero ¿a dónde llevas esas bases o esa educación? Pues depende de ti, ¿no? Desafortunadamente no todos tenemos las mismas oportunidades a veces de acceso a las escuelas importantes. A veces las opciones son lo que tienes local, ¿no? Lo que tienes a los 20, 30, 40, 50, 100 kilómetros alrededor tuyo, porque hay mucha gente que tiene la intención, pero si vives en la Sierra de Guerrero y quieres estudiar arquitectura, igual tus opciones son como limitadas. Sí tendríamos que tener mejores herramientas, pero creo que al final de cuentas es un rollo de curiosidad. La universidad le debe a sus estudiantes darles herramientas y que tengan muy buen nivel. Pero los estudiantes no se pueden nada más sentar y sentir que van a recibir de la institución todo lo que necesitan para poder salir y hacer cosas, especialmente si lo que quieren salir y hacer es un cambio significativo en el mundo. Porque eso siempre está adelantado a las instituciones. El cambio siempre va a estar 10 años adelante de lo que estás estudiando hoy. Si las escuelas se enfocaran, por ejemplo, en investigar la historia del diseño autóctono, vernáculo, podríamos olvidarnos de que nuestra historia es la Bauhaus. O sea, está muy bien la Bauhaus, pero eran alemanes en los 40s, ¿no? No tiene nada que ver con México en el 2021. Podríamos construir una historia propia, una narrativa propia de cómo nos gusta vivir, cómo hacemos objetos, sistemas, espacios, lenguajes, símbolos, desde nuestra propia historia. O sea, es un área de investigación maravillosa, ¿no? Podríamos con eso enseñarle al mundo, ¿no? Porque no es por nada, pero el modelo que la Bauhaus proponía también ya chupó faros. ¿No? Ya ese barco ya... Hay muy poca innovación en programas de estudio. Hay como un matrimonio disfuncional con la herencia de la Bauhaus, que seguimos haciendo regurgitaciones de esa idea del diseño, como si todavía estuviéramos inventando procesos industriales basados en plantas termoeléctricas de carbón. O sea, realmente estamos hablando de diseño industrial en la academia con ideas tremendamente anticuadas. La academia tiene todavía una deuda importante respecto a los problemas actuales. ¿No? Costó mucho trabajo que profesores que han venido dando la misma clase por décadas de pronto tengan que rehacer su programa y aprender. Entonces eso implica un cambio de paradigma de que los profesores no estamos ahí para enseñar, sino aprender junto con los alumnos, porque no existen las soluciones
dadas, no existen las fórmulas. Entonces eso implica bajarse del banquito y decir, venimos a aprender juntos, ¿no? Creemos que en el tema de educación las exigencias cada vez son más altas. Así como dice José, tendría que estar, como hay más acceso a información, los estudiantes creativos tendrían que estar más informados. Y ese es su deber cívico y moral como ciudadanos también. Pero pues también tienen que tener las bases de un diseñador y saber un tema técnico y cómo se construyen las cosas y cómo funciona la industria y cómo funciona el proceso de los materiales, de la materia prima para hacer un producto y también eso cómo funciona en un contexto económico, en el contexto local y ahora proyectar a futuro. Siempre menciono o encuentro muy relevante, Jimena Costa estaba involucrada con una tesis de licenciatura del pato de ginecología, porque el pato originalmente había sido diseñado por un esclavista, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos a mí me parece que son como, híjole, ¿no? O sea, tenemos que generar más fondos para este tipo de proyectos. O sea, nosotros hemos desarrollado fondos para prototipos, modelos e investigación con este tipo de tópicos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también es qué cosas son necesarias de investigar, o sea, cuáles son las cosas como relevantes de investigar. Entonces ahí nos metemos mucho a que, por ejemplo, no sé, o sea, yo he visto tesis de escuelas públicas que obedecen a, bueno, un nuevo sistema de transporte para Guadalajara. Cuando es como, híjole, somos conscientes de lo que todo eso implica para que un alumno de diseño de octavo semestre pueda desarrollar una tesis de licenciatura sobre ese tópico o tesis de escuelas privadas o incluso que ni le solicitan una tesis como obligatoria que simplemente se centra como en un nuevo modelo de negocio para un estudio de diseño de branding y marketing, ¿no? Que estamos tratando de descifrar cómo educar a nuestras futuras generaciones. Si son desde trincheras pues más de proyectos y de programas y de desarrollo o si es más bien de especializaciones. Hace 10 años todo el mundo hablaba de innovación. Hoy todo el mundo está hablando de design thinking. Y en 10 años todo el mundo va a estar hablando de cuál va a ser la nueva palabra de moda para vender más colegiaturas, ¿no? Para que más gente entre a estudiar. Yo creo que las escuelas deberían de, como platicaba, ¿no? Tener una plataforma muy bien estructurada para generar creativos, para generar diseñadores que tengan los skills básicos fuertes que no van a cambiar, para después, tal vez en una segunda mitad o la última parte de la educación de cada quien, puede existir esas especializaciones. Porque esas especializaciones van a cambiar. O sea, ahorita podemos hablar de especialización en el medio ambiente o especialización en design thinking y después va a ser circular economy en 5 años y demás, ¿no? Casi siempre en el tema de diseño los diseñadores nos rascamos solos con nuestras propias uñas cuando no debería de ser. Tendrías que vincularlo con, no sé, con las carreras que tengan que ver con administración, con economía, con turismo, porque nosotros no somos todólogos y muchas veces los diseñadores creemos que somos todólogos y nos damos como esa idea de que nosotros tenemos que saber administrar, tenemos que saber manejar los negocios en tema económico, darle la estrategia, dar la comunicación, manejar redes sociales. Todo eso se puede hacer con diferentes carreras, incluso con comunicación. Siento que todavía quieren hacer gente que sean como navajas suizas. De que puedes hacer de todo y estás preparado como para hacer de todo, pero nada como muy a detalle. Y sí siento que eso se ve en las generaciones como salen y realmente no tienen la capacidad de llegar a desarrollar a todos los niveles. En esa pregunta que suelen hacer los estudiantes, ¿cómo le hago? Yo creo que está muy claro el error de la educación. Porque la pregunta que hay que hacerse no es cómo. La pregunta es ¿para qué y por qué? ¿No? Y al preguntar cómo, hay también un abandono de una de las herramientas, o yo diría la herramienta más importante del diseñador, que es la de hacer preguntas. Las escuelas están siendo cada vez menos relevantes y cumpliendo cada vez menos con su función de preparar a la gente para el mundo real y para los retos que tenemos enfrente. Y en diseño creo que es una disciplina que está estancada en un paradigma de 50 años, ¿no? O sea, de diseño industrial, que es completamente anacrónico. Creo que ahora y en el último año o dos ha habido esfuerzos importantes en escuelas como Centro, en escuelas como el TEC, de retar un poquito a sus alumnos y repensar la forma en que se está enseñando diseño
pero falta muchísimo por hacer. Creo que a nivel educativo es bien interesante porque si tomamos en cuenta que la primera carrera a nivel licenciatura en el área de diseño empezó en el 61, el diseño es una disciplina a nivel formal, a nivel universitario, bastante nueva en el país. Entonces, de 61 a ahora, pues son 50 años en el que apenas la profesión ha ido tomando forma. No solamente el diseñador entiende cuál es su rol en la sociedad, sino el cliente tiene que entender para qué sirve el diseño y los alcances del diseño. Creo que al ser una disciplina joven tendría que ser un poco más flexible. Creo que no tiene la flexibilidad que deberíamos de esperar de la juventud de una disciplina, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, creo que tenemos que dejar de buscar pretextos. O sea, podemos asignar 20,000 culpables al hecho de por qué la academia no está respondiendo, pero da igual, el hecho es que la academia no está respondiendo. La academia está diseñando un programa de estudio que educa a jóvenes que salen a un mundo que no es como el que les enseñaron, donde sus oportunidades laborales no tienen nada que ver con las que ven encontrar allá afuera, donde la cadena productiva no está conectada, ellos salen como si fueran a entrar a una cadena productiva que no existe, van a tener que emprender en un mundo cuya situación ambiental está hecha una crisis brutal y ellos salen sin ninguna herramienta para ello. Entonces, ¿por qué es? Da igual, la academia no está respondiendo. La academia no está respondiendo, el gobierno no está respondiendo y las empresas están respondiendo solo cuando el mercado se los exige. Desde la década de los 70, algunos grupos gremiales comenzaron a tener acercamientos con autoridades gubernamentales para la generación de políticas de diseño. Estos esfuerzos continuaron encabezados por diversos personajes, teniendo un mayor auge en las últimas 2 décadas. A partir de la cultura y de la política mexicana podemos entender cómo es que se han desenvuelto hasta hoy en día las políticas públicas y las reformas en materia cultural y que tienen que ver con el diseño. La realidad es que no existe una cultura del diseño ni una política de diseño, una política pública de diseño en México no existe. Cuando tú llegas a una ciudad como Barcelona y que ves que todo está diseñado, no es casualidad, es porque existen políticas públicas de diseño que se promueve a través no solo de la iniciativa privada, sino de esfuerzos gubernamentales. Estas iniciativas tienen que ser parte importante del gobierno y parte importante de la generación de políticas públicas. Y tenemos que participar de una manera mucho más activa en decisiones que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con innovación, que tienen que ver con movilidad y con muchas cosas que el gobierno tiene que empezar a voltear a ver de este lado para tomar ciertas decisiones. Me parece que el rol del diseño hoy se tiene que entender desde ese punto de vista, no el objeto bonito, sino cómo el diseño puede generar procesos, generar sistemas y generar soluciones que cambien realidades de manera radical. ¿Qué pasa primero, la cultura o la infraestructura? Es decir, no sé si conoces el parque, el skate park nuevo que acaban de hacer. Rampas de patinetas, increíble, techado, con arquitectura Tencel, bien padre. A las 5 de la tarde, lleno de morros de todas las colonias, patinando en patinetas, en patines, niñas, niños, grandes, todo. Bicis. ¿Qué pasó primero? ¿Todos esos niños tenían bicis, patinetas y estaban esperando que construyeran el parque? ¿O construyeron el parque y se creó la cultura de las patinetas? Yo voy más por la idea que como que las construcciones físicas generan comportamientos. El gobierno intenta, ¿no? Y lo ha intentado. No sé si se acuerdan del proyecto del laboratorio para la Ciudad de México, ¿no? Gran iniciativa. Y que es una pena que haya desaparecido con sexenio. Ese es el tema de gobierno. Cambios de sexenio y entonces ahí parece que hay amnesia. Pero hay muchas iniciativas que estaban en eso y que sí, como dices, se van apagando, ¿no? Como que de pronto pues, van tirando la toalla. Creo que por un lado es el cansancio, por otro lado es el dinero, porque eso cuesta, ¿no? Todo eso cuesta y cuesta dinero y pues si no hay dinero, pues entonces ¿cómo? Y es el cuento de nunca acabar. El gobierno actual ni siquiera sabe lo que es el diseño. Lo acabamos de ver con el aeropuerto, ¿no? Con el aeropuerto y con el nuevo aeropuerto y con el logo del aeropuerto. Pero yo creo que también es una labor de la sociedad en general de
de imponerse, ¿no? De ser rebelde ante eso y de decir, no se vale. O sea, no puedes tener esa imagen, caray. Yo creo que esa puede ser una de las nuevas actividades, uno de los nuevos roles de la Secretaría de Cultura. No está ahí nada más para ver si le dan dinero que él a la vez pase a las manos de los creadores. Es cómo fomento, apoyo, articulo y potencio estas actividades culturales y creativas. Pero creo que desde las autoridades culturales, pero la labor no es únicamente de esas actividades culturales, tienen que venirse a tiempo presente. Es muy importante que la política se actualice al siglo XXI, pero eso no lo vamos a lograr si tenemos mentalidades gubernamentales en Technicolor o en blanco y negro, como las seguimos teniendo. Yo veo más impulso desde lo municipal y lo estatal, curiosamente. Veo unos estados magníficos, pero a nivel federal no digo que se haya distorsionado la brújula. Creo que no tienen brújula. Aquí, por ejemplo, en el estado se acaba de formar la primera jefatura en diseño, ya pues a nivel gobierno estatal, que es pues un punto importante que debía replicarse, ¿no? Porque todos tenemos muchas cosas que aportar a las problemáticas de todas las secretarías, ¿no? La jefatura de diseño y multidisciplina nace en la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, es decir, donde están las áreas de teatro, danza, artes audiovisuales, música, literatura, etc. La abre la Secretaría de Cultura sabiendo que diseño es una disciplina de las economías creativas de las más relevantes de los últimos años en el Estado. Siempre pensamos en gobierno como el malo de la película. Y la verdad es que no. O sea, la verdad también adentro de los equipos de gobierno hay gente pues, muy talentosa y muy creativa que te va a escuchar. Más que nunca, hoy tenemos que pues, aspirar y soñar con poder construir ciudades entre todos, ¿no? O sea, no podemos delegarle esa carga solamente a los gobiernos, ni tampoco pues, se trata de que los ciudadanos solitos con sus manos construyan la ciudad. Y creo que ese tiene que ser el rol del diseñador. Mi apuesta sería que en la siguiente década el Estado, el gobierno, lo público, entendiera lo importante que es el diseño y trabajar con diseñadores para generar desde sistemas de movilidad hasta políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que generen mejor calidad de vida. Estamos en pañales como país en ese sentido, sin duda. Cuando estamos y vemos que nos estamos peleando por cosas mucho más básicas en este país todavía, pues las políticas del diseño público se ven muy lejanas, ¿no? Y está bien, hay que resolver otras, hay que aprender a gatear antes de caminar. Yo creo que no es no es la responsabilidad del consumidor, tampoco no es la responsabilidad de los productores o los diseñadores, es que existe un ecosistema que permita que exista el diseño en México. El innovar en México es una práctica muy riesgosa. Nadie quiere invertir en la incertidumbre y al final del día eso es lo que es la innovación. Entonces, si de repente hubieran estímulos fiscales que apoyaran esta innovación, que minimizaran este riesgo, pues muchas de las empresas estarían invirtiendo en R&D, investigación, diseño, nuevos productos, nuevos materiales. Literalmente lo primero que dice México cuando sale a buscar inversión es bajos costos de mano de obra. Eso es lo que te ofrezco. Lo cual, por un lado, es una apuesta a largo plazo un poco tonta, porque pues, si vamos a usar eso como apuesta, significa que estamos apostando a que el nivel de vida de nuestra población no aumente, porque en el momento en el que aumente y seamos más caros, la inversión se va. Pero por otro lado, es una propuesta de valor que necesariamente implica el bajar los costos lo más posible. Y entonces cualquier herramienta de agregar valor, como es la creatividad, el diseño, la innovación, la marca, la propiedad intelectual, etcétera, todas esas cosas agregan valor, pero también agregan complejidad y por lo tanto es difícil competir por bajo costo si estás agregando valor en otro lado. Entonces la política de México no favorece al diseño, ¿no? O sea, la propuesta macroeconómica de México no favorece al diseño. Mientras la política sea México va a producir más barato porque tiene mano de obra barato, eso nunca va a suceder. Entonces la política de la que tenemos que estar hablando, si ponemos atención, no es de diseño. No es cómo hago una política de diseño, sino es cómo modifico la política económica de México. Es una pelea diferente.
por fin no se toma de forma literal la expresión cultural de nuestro pasado y la herencia, sino que se busca traducir y generar nuevos lenguajes, que para mí siempre ha sido algo interesante, y veo un grupo y una escena de diseño que tiene una voz de transformación y de diálogo, y que ha sido tan potente a nivel nacional e internacional que se puede decir por primera vez en muchos años que hay una escena del diseño en México. Yo creo que hoy en día el diseño mexicano se establece como un diseño de iniciativas, de servicios, de productos, de ideas, que esta parte cuente más que una silla o un mueble. Lo que acabamos de hacer en el libro Unfolding es este diálogo sobre qué es el diseño y cuál es el alcance del diseño y cómo se entiende un diseñador mexicano hoy. Inclusive en el 2012, Destination Mexico, aquí se resaltó mucho del diseño mexicano en Nueva York. Pero yo creo que inclusive esto ya lo hemos pasado. Ahorita estamos en un mundo donde el diseñador tiene que pensar en estructuras, en estrategias. Tenemos tantas cosas ya resueltas y empezamos a buscar otros pretextos para empezar a diseñar cosas que ya no tienen, o sea, ya son capas sobre la primera solución, ¿no? De que cómo hacemos una mejor taza o cómo hacemos unos mejores objetos que te protejan del piso, de no pisar, ¿sabes?, las piedras. En esa capa hay como pues mucho desperdicio. En la medida en que sigamos diseñando para Instagram y para hacer cosas bonitas, solamente es un reflejo que seguimos emborrachados de esa gran fiesta de los 80s y de los 90s. Tendríamos que pensar cuál es nuestra acción como diseñadores en este mundo. Si bien los diseñadores traemos del mundo inmaterial al mundo material todas estas ideas, pues se necesita materia. Y esa materia de dónde viene, y esa materia cómo se consume, y esa materia cómo se desecha o cómo se recicla. Tenemos cada vez menos recursos. Digamos que nuestra política económica no nos permite, y sobre todo a los diseñadores que trabajan en bajo volumen, no les permite importar o generar recursos propios o generar propiedad intelectual propia para hacer nuevas máquinas, nuevos procesos productivos, etc. Y entonces el medio ambiente empieza a ser como una herramienta de venta, una herramienta de marketing. Con Centro y con todo lo que ha pasado en el mundo, la creatividad se ha vuelto un elemento clave en crear nuevos mundos, nuevas soluciones. Creo que ahora ya viene esta parte nueva, ¿no? Ok, estamos inventando, estamos proponiendo, estamos creando. Ya empieza a haber una crítica y ya empezamos a tener más cuestionamiento de por qué está bien, está mal lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿A dónde va a ir? Nada más porque quiero estar en una revista o porque realmente pues, va a tener un impacto, no sé a dónde, ¿no? Cuando alguien estudia alguna actividad creativa, se le dice, ¿por qué no tomas una carrera seria? Siendo que la productividad dentro del sector cultural y creativo es 2 veces superior al promedio nacional. Generación de divisas, generación de empleo. 1.4 millones de empleos en el país son generados en el sector creativo. La productividad es el doble de la promedio nacional. Somos un sector exportador neto, o sea, le vendemos más al mundo que lo que le compramos y pesamos más de 7% en el Producto Interno Bruto. No, o sea, el diseñador vende un servicio, ¿no? Como un abogado. ¿Por qué la gente le paga a un abogado? Porque el tema legal en México es súper difícil. Si yo leo las leyes, no las entiendo, tengo que contratar a alguien. Lo mismo con un contador, ¿no? El tema fiscal en México apesta, es súper difícil. Lo más fácil es ir a contratar a un contador y ojalá que me deduzca. Pero la vida cotidiana de por sí es súper difícil y los diseñadores somos los que pues minimizamos esa fricción porque en México nadie contrata diseñadores. Apenas estamos viendo los resultados de 50 años de diseño y creo que la última década ha sido como muy importante, ¿no? Vemos muchos de estos diseñadores trabajando con la industria. Las grandes empresas empezaron a ver que el diseño era un elemento de valor para lo que ellos hacen. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con Comex,
Tecnotabla, con Urrea, con otras empresas grandes, que creo que ellos vieron la oportunidad de vincularse con el sector creativo, con el sector del diseño, incluso con el sector de arquitectura. Entonces creo que tanto Comex como otras marcas se dieron cuenta que en México había mucho talento que fortalecer, que apoyar y que trabajar en conjunto con ellos para crear una industria del diseño como tal a nivel nacional. O sea, yo creo que lo que está sucediendo ahorita es que los grandes empresarios ya se dieron cuenta que el diseño o el design thinking o aplicar el diseño dentro del negocio sí es negocio. Pero creo que la misma industria, o sea, los mismos diseñadores tenemos que empujar a que el valor del trabajo sea coherente. No es de cobrar más, no es de cobrar menos, creo que es de que tenga sentido en base a experiencia, en base a talento, lo cual es muy subjetivo obviamente, pero creo que México se la tiene que creer primero de que aquí está igual de bien o mejor que en el mundo. Y hoy me da mucho orgullo ver que lo construimos entre todos, ¿no? Y que ya hay también diseñadores extranjeros que quieren venir a colaborar aquí, a trabajar aquí. Para nosotros las colaboraciones son muy, muy importantes. O sea, vivimos de ellas, básicamente. La forma en la que hemos trabajado con diseñadores industriales mexicanos, porque solo trabajamos con diseñadores industriales mexicanos, con Cristian Vivanco, con Alexis del Toro, próximamente con Ricardo Casas, siempre ha sido la base, porque los patrones tienen las piezas que hemos diseñado aquí dentro de los patrones, pero al mismo tiempo las que les hacemos más ruido y las que presentamos en los lugares a donde vamos, casi siempre son colaboraciones. ¿Por qué? Porque creemos que debe de haber un ecosistema de diseño donde el diseñador diseña y la empresa produce. De esas colaboraciones han salido los proyectos más interesantes y siempre va a ser así. Creemos que realmente la colaboración entre mexicanos tiene que suceder más para que nos empecemos a generar una voz y empecemos a generar un historial de trabajo. Al mismo tiempo, el diseño se ha puesto de moda y esto también genera ciertas problemáticas como propuestas banales o cosas que están sucediendo que no tienen un buen trasfondo y por lo tanto pueden llegar hasta ser contraproducentes con este impulso que le queremos dar al diseño del país. Yo siento que para llevarlo a un tema más actual hubo como una cúspide, pero sí, ahorita lo veo un poquito que se está descafeinando en cierta manera. Sigue habiendo la misma confusión de identidad que históricamente siempre tenemos en México. Yo creo... Sí, esta pregunta siempre está presente, yo creo que en todos, ¿no? O sea, es un tema de se define o no se define. Yo creo la verdad que el diseño mexicano es un poco como México, ahí está diversidad y va a haber cosas muy racionales y va a haber incoherencias, o sea, es un poco como este país también. Entonces yo creo que un poco el diseño es el reflejo de la cultura, ¿no? Pensamos que el diseño mexicano tiene el mismo nivel que otros contrapartes internacionales, que podemos tener la misma conversación, pero pues la verdad no es así. Todavía nos falta mucho por qué trabajar. La relación industria-diseño es casi inexistente. La producción en baja escala no te permite realmente tener un impacto muy grande, no te permite determinar cadenas productivas o de suministro. Para entender esto es muy fácil. Si tú eres Walmart y tú le pides a tus clientes que hagan un cambio en su cadena de suministro, tu volumen de consumo es tan alto que ellos van a obedecer eso y vas a poder marcar una norma de cómo suceden las cosas. Los pequeños diseñadores que trabajan en baja escala no pueden realmente hacer eso. Yo creo que, a nivel mexicano, mi percepción en esos primeros meses de la pandemia, para ser honesto, creo que fue un poco de decepción, porque siempre he dicho que el diseñador es una profesión como un dentista, ¿no? Y mientras no haya broncas, ponme los dientes blancos para todos tener una sonrisa bonita y estar felices en la fiesta. Y creo que estábamos en esta fiesta del diseño mexicano y había sido el diseño mexicano la exposición desde el MoMA y entonces nos pusimos de moda y toda la cosa, ¿no? Pero cuando te caes y te rompes los dientes, no, yo no hago eso. O yo no respondo. Entonces, no somos dentistas, no somos diseñadores. Claro que hubo proyectos bastante interesantes, proyectos que ayudaron muy rápido, proyectos que ayudarán en un futuro, sin duda alguna. Pero creo que ahí como que nos vimos lentos. Tal vez no fue, insisto, no hay malos en esta historia, ¿eh? Simplemente es que o no teníamos la capacidad de respuesta, o no teníamos la experiencia para saber cómo responder, o no entendíamos qué era lo que estaba pasando.
en cuyo caso nos tropezamos, en cuyo caso el 90% del gremio pues, se quedó paralizado. ¿Cómo debe de ser el diseñador después del 2020? ¿Qué cambió? A lo mejor no cambió nada y solamente nos dieron una cachetada de realidad. Ojalá cambie, porque después de esta cachetada, que no fue nada más una cachetada, creo que fue una golpiza a patadas al estómago, nos caiga el 20 de que tenemos que hacer las cosas diferente. O sea, creo que el diseño se va a volver más crítico, sobre todo a la hora de la concepción, o sea, a la hora de pensar las cosas cómo van a ser. Creo que cada vez va a ser más valioso el diseñador, el ilustrador que piensa y que aporta pensamiento a todo lo que hace. Y por supuesto que tenemos que entrar como diseñadores y como ciudadanos a la arena política y a la arena social y tomar postura, ¿no? O sea, pensemos en Clara Porcet. Clara Porcet antes fue activista política que diseñadora. Ser un buen diseñador y ser un buen creativo quiere decir que trabajes con límites. La creatividad es muy amplia y es muy grande. Si tú le das a una persona un cuadrito de este tamaño o 140 caracteres, ellos van a ser tan creativos como puedan con las herramientas que les das. Y siento que hay una oportunidad en los siguientes 5 o 10 años de buscar mejores problemas para resolver. No es muy importante las respuestas, sino qué preguntas vamos a contestar. Vamos a seguir resolviendo campañas de marcas, vamos a seguir resolviendo tenis, silloncitos, muebles, o vamos a resolver el problema del agua de los siguientes 5 años en toda la Ciudad de México, o vamos a resolver, ¿sabes? Leyes. O sea, como que creo que las preguntas son más importantes en los siguientes años, güey. De entender, ¿no? De hacia dónde queremos que llegue el diseño en México y qué es lo que queremos que se hable acerca del diseño en México. Y no es lo que se va a hablar de Daniela, sino qué es lo que se va a hacer y que se va a comunicar acerca de una comunidad que no tiene nombre, pero que tiene resultados. Para cualquier persona que quiere tener un impacto importante, yo creo que el hecho de estar en México, donde hay muchos recursos, me refiero a historia, a trayectoria, a ideas, a creatividad, a artesanos, a distintos grupos, pero también a tecnología, educación, a cercanía a muchos mercados. Entonces yo creo que es un lugar de mucha oportunidad. Para mí siempre ha sido muy clave este vector. Si quieres entender tu identidad, tienes que entender quién fuiste, quién eres y quién quieres ser. Entonces, con esos 3 tiempos generas un vector que te puede ilustrar o te puede dar una dirección. Lo que me interesa es poder decir, sí, me encanta hacer la mesa preciosa y que va a poder tal vez ser publicada y ganar concursos y estar en los mejores interiores, pero también me interesa pensar eso en gran escala, podría activar una economía, una fábrica, las personas que lo fabrican, que lo vendan, se van a ver beneficiadas, las personas que lo consumen quieren y pueden consumirlo con su poder adquisitivo y también poder hacer proyectos que proyecten a futuros muy largos. Lo que es importante es entender el objetivo o el propósito o los múltiples propósitos que tiene ese diseño. Y a veces tenemos como la concepción de que los diseños que hagamos tienen que durar toda la vida, ¿no? Tienen que volverse las pirámides del futuro. Y no necesariamente, creo que hay esquemas de diseño que requieren de ser efímeros justamente para cumplir su propósito. O sea, todo el mundo piensa que ser sustentable es bueno. Ser sustentable es bastante mediocre hoy en día, porque quiere decir que agarraste del bosque un pino y sembraste un pino y ahí está. Ser regenerativo es que agarraste un pino y estás regenerando 2 hectáreas de pinos, porque el mundo ya no da. El mundo se está acabando, los recursos materiales se están acabando. El dólar está bajando de precio y sin embargo la madera, los aceros, los metales están subiendo de precios. ¿Por qué? Porque no hay. Por un lado es dramático porque no lo estamos logrando, estamos destruyendo el planeta y no estamos logrando ni siquiera ser sostenible. Pero como objetivo es la cosa más aburrida que te puedas imaginar, estamos mal, vamos a dejarlo igual. México tiene 70 millones de pobres, vamos a dejarlos pobres porque nos sostenemos, es lo peor que podemos pensar. Michael Braungart decía, un químico alemán
muy importante en el tema de la sustentabilidad. Decía, pues es como preguntarte cómo va la relación con tu mujer y que tú digas que se sostiene. Pues es la cosa más espantosa que puedes decir, ¿no? Entonces el diseño no se trata de sostener, se trata de mejorar, se trata de agregar valor, se trata de agregar complejidad, se trata de muchas otras cosas, ¿no? Digo, y es muy evidente ahora que estamos frente a un cambio de paradigma o a un desgaste de un paradigma de cómo hemos vivido los últimos 100 años. Lo vemos ahora sí todos los días de que ya llegamos al límite de estas formas de vida que llevábamos. O sea, hoy ya no toca fabricar algo bueno, bonito y barato. Ahora toca pensar cómo puedo sobrevivir sin fabricar o sin desperdiciar o sin contaminar. Creo que el diseño tiene ese poder de reimaginación y como de replanteamiento radical que muy pocas disciplinas tienen, ¿no? Creo que estamos de verdad en un punto en donde yo creo que en los próximos años nuestra forma de vida cotidiana va a cambiar sustancialmente. Y creo que el diseño tiene que pensar ahí. No podemos aferrarnos a un paradigma del buen diseño de los años 50, porque sería absurdo. Creo que tenemos que saltarnos ese capítulo y pensar en lo que viene. Hay una frase que dicen que entre más creces en diseño, menos diseñas, porque obviamente te dedicas más a gestionar. Y yo creo que eso es lo que lo que tiene que empezar a pasarle a una generación de diseñadores que empiezan a crecer en las empresas. Va a haber un punto en el que los diseñadores tienen que crecer a nivel gerencial dentro de las organizaciones. Y ahí es cuando se empiezan a ver cambios. Hay dos caminos. Un camino es seguirnos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo. Y ahí lo que va a suceder es que va a haber una élite. Esa élite va a poder acceder a esos servicios, a esa educación. Y esas personas que se gradúen de ahí van a llegar a trabajar con esas pequeñas empresas donde puedan seguir atendiendo a esa élite y esas personas acomodadas que pueden pagarse el lujo de vivir en un mundo que se está destruyendo. La polarización va a ser cada vez más grande, la desigualdad cada vez va a ser más grande, va a haber un pequeño mundo industrializado con una élite que vive de maravilla y donde hay un caos en el resto del planeta. No me interesa nada vivir en ese mundo. Opción 2 es entender que el nivel de cambio con el que tenemos que hablar es radicalmente diferente. Tenemos que entender que ya no nos podemos dar el lujo, que no es un tema de si el mercado me lo va a pagar, si el gobierno me lo va a exigir o si mi cliente me lo va a solicitar. Es un momento en el cual todos los diseñadores y toda la sociedad tenemos que responder como que el barco se está hundiendo. O sea, realmente parece que somos la generación Titanic, donde el barco se está hundiendo y todo el mundo sigue de fiesta. Pero sí creo que viene una buena época para el diseño. Sí creo que los siguientes 10 años van a ser, si bien estos últimos 10, los primeros 5 fueron de experimentación, los últimos 5 un poco de divulgación, yo quisiera que los siguientes 10 fueran de reflexión y de consolidación. Necesitamos cultivar un sentido de comunidad dentro del diseño. Creo que es fundamental que nos entendamos como un grupo de intereses y de retos compartidos. Creo que ahorita la visión del diseño es del diseñador individual. Si no nos unimos, vamos a ser irrelevantes. Y si no respondemos a lo que la comunidad más amplia necesita, o sea, lo que necesita el grueso de la población, lo que necesita la gente a nivel de calle, vamos a ser irrelevantes también. Hay una cantidad de requerimientos y de necesidad de creativos, de necesidad de cosas que se están haciendo, que podemos colaborar. Hoy es la época de colaboración, no de competencias. Y lo que nos falta es esta conversación para decir hacia allá vamos a ir y vamos a ir todos en conjunto y mi nombre no va a estar, van a estar los resultados. Es esencial para los diseñadores del futuro también tener en conversación con otras disciplinas o desarrollar en conversación con otras disciplinas, porque creo que parte del aprendizaje que hemos visto aquí desde un punto de vista de diseño en este proyecto ha sido que el diseño no significa nada sin tener esas aportaciones de otras disciplinas. El diseño quiere ponerse como número uno, como yo soy lo más importante, y creo que es un momento en el que todas las disciplinas se tienen que unir porque los problemas son tan grandes que no son de una disciplina, son problemas de todos. Y si eres diseñador, sí desde tu trinchera puedes hacer cosas, pero ¿por qué no unirte con otras personas? Creo que si empezamos a pensar desde la colectividad,
estos límites que separan a los diferentes grupos que se dedican al diseño podrían irse desvaneciendo. Dejar atrás esos intereses personales o esas rencillas o esos desacuerdos personales y comenzar a pensar en colectivo. Definitivamente tenemos que ser mucho más empáticos con nuestra sociedad, mucho más empáticos con nuestro medio ambiente, mucho más empáticos simplemente con todos, ¿no? Y sí, es difícil, es todo es un laberinto en el que estamos y tenemos que salir de él juntos. ¿Cuál es el camino? No lo sé.